Guerra y paz, de León Tolstoy. Segunda parte. Capítulo 16. A las 4 de la tarde, el príncipe Andrei, que había persistido en su petición a Kutuzov, llegó a Grunt y se presentó a Bagration. El ayudante de campo de Bonaparte aún no había llegado al destacamento de Murat, y la batalla aún no había comenzado. En el destacamento de Bagration nadie sabía nada sobre el transcurso de los acontecimientos. Hablaban sobre la paz, pero no pensaban que fuera posible. Hablaban sobre la batalla, pero tampoco creían en su inminencia. Bagration, que conocía a Volkonsky como un querido y fiable ayudante de campo, le recibió con una especial distinción y benevolencia. Le explicó que seguramente iban a entrar en batalla ese día o al siguiente, y le dio plena libertad para quedarse con él durante la batalla, o en la retaguardia para controlar en orden en la retirada, lo que también es muy importante. Por otra parte, seguramente hoy no habrá batalla, dijo Bagration, como para tranquilizar al príncipe Andrei. Si es uno de esos petimetres del Estado Mayor que han enviado para conseguir una medalla, en la retaguardia la conseguirá, y si quiere estar conmigo, es libre de hacerlo. Puede ser útil si es un oficial valiente, pensó Bagration. El príncipe Andrei, sin responder nada, pidió el permiso del príncipe para recorrer las avanzadas y conocer la distribución de las tropas, para en caso de que se le encomendara alguna tarea, saber a dónde acudir. El oficial de guardia del regimiento, un hombre apuesto, elegantemente vestido y con un anillo de diamantes en el dedo índice, que hablaba mal pero gustosamente el francés, se ofreció a guiar al príncipe Andrei. El oficial superior de guardia ocupaba una de las casas ocupadas de la aldea de Grunt, y el príncipe Andrei entró con él en ella mientras ensillaban su caballo. Tras un tabique derribado, calentaba una estufa, y ante ella se arrugaban y clareaban, secándose unas botas mojadas, y humeaba un empapado capote. En el suelo del aposento dormían 3 oficiales. La atmósfera era pesada. «Siéntese, príncipe, aunque sea aquí», dijo el oficial superior en francés. «Ahora mismo me entregarán el caballo. Estos son nuestros oficiales, príncipe. Es que hemos marchado 2 noches bajo la lluvia y no había ni dónde secarse». Los oficiales tenían un aspecto triste y penoso. Ese mismo aspecto triste y desordenado era el que ofrecía todo el pueblo, cuando ellos, montados a caballo, lo recorrieron. Por todas partes se veían oficiales mojados con rostros tristes, que parecían buscar algo, y soldados que se traían puertas, bancos y vallas del pueblo. «No podemos, príncipe, librarnos de esta gente», dijo el oficial superior señalando a esos soldados. «Los comandantes relajan la disciplina. Y aquí», dijo señalando a la tienda del cantinero, «es donde se reúnen y pasan el rato. Hoy por la mañana les eché a todos, y mire ahora, ya están otra vez llena. Tengo que ir a asustarlos, príncipe. Solo un momento». «Vayamos y tomaré algo de queso y pan», dijo el príncipe Andrei, que aún no había tenido tiempo de comer nada. «¿Por qué no lo ha dicho antes, príncipe?». Bajaron del caballo y entraron en la tienda del cantinero. Algunos oficiales con rostros sonrojados y agotados estaban sentados en las mesas, comiendo y bebiendo. «¿Qué es esto, señores?», dijo el oficial superior, en tono de reproche,
como una persona que ya ha repetido muchas veces la misma cosa. No pueden ausentarse así. El príncipe ha ordenado que no haya nadie aquí. Bueno, ¿y usted, señor capitán ayudante? Dijo dirigiéndose a un oficial de artillería menudo, sucio y delgado, que sin botas, se las había dado al cantinero para que se las secara, se había levantado en calcetines al ver a los que entraban en la tienda y sonreía de un modo no del todo natural. —¿Cómo es que no le da a usted vergüenza, capitán Touchín? —continuó el oficial del Estado Mayor. Usted como artillero debería dar ejemplo, y está aquí sin las botas. Si dan la alarma, estará muy bien sin las botas. El oficial superior sonrió. Hagan el favor de volver a sus puestos, señores. Todos, todos, añadió en tono autoritario. El príncipe Andrei sonrió involuntariamente, mirando también al capitán ayudante Touchín. Sonriendo en silencio, Touchín apoyaba alternativamente el peso de una pierna a la otra, mirando interrogativamente con ojos grandes, inteligentes y bondadosos, bien al príncipe, bien al oficial superior. Los soldados dicen que descalzo se va más cómodo, dijo el capitán Touchín, sonriendo y azarándose, deseando evidentemente pasar de su incómoda situación al tono de broma. Pero aún no había terminado de hablar cuando se dio cuenta que su broma no era bien recibida. Se turbó. Haga el favor de irse, dijo el oficial superior, intentando mantener la seriedad. El príncipe Andrei miró una vez más la figura del artillero. Tenía algo de particular, nada marcial, algo cómico, pero excepcionalmente atractivo. El oficial superior y el príncipe Andrei se sentaron en el caballo y siguieron avanzando. Al salir del pueblo, sin dejar de encontrarse y de dejar atrás a soldados y oficiales de distintas armas, vieron a la izquierda las rojizas fortificaciones en construcción. Unos cuantos batallones de soldados en mangas de camisa, a pesar del frío viento, pululaban en estas fortificaciones como blancas hormigas. Desde el terraplén, alguien, a quien no podían divisar, arrojaba sin cesar paladas de tierra roja. Se acercaron a la fortificación, la supervisaron y siguieron adelante. Tras la misma fortificación, tropezaron con unas decenas de soldados, relevándose continuamente, bajando de las fortificaciones. Tuvieron que taparse la nariz y espolear el caballo para alejarse de esa atmósfera envenenada. Estos son los deleites del campamento, príncipe, dijo el oficial superior de guardia. Se acercaron a la montaña del lado opuesto. Desde esta montaña se podía ver ya a los franceses. El príncipe Andrei se detuvo y comenzó a mirar. No, más tarde los veremos, príncipe, dijo el oficial superior, para el cual ese espectáculo era ya algo común. Señaló al punto más alto de la montaña. Ahí es donde está nuestra batería, dijo él, y el mismo estrafalario que estaba en la cantina sin botas. Desde ahí se puede ver todo. Luego iremos. Puedo seguir solo, dijo el príncipe Andrei, deseando librarse del chapurreo francés del oficial superior. No quisiera molestarle más. Pero el oficial superior le dijo que tenía que seguir hasta los dragones, y juntos tomaron el camino de la derecha. Cuanto más avanzaba, acercándose al enemigo, tanto más ordenadas y alegres parecían las tropas. El mayor desorden y decaimiento lo había visto en un convoy ante Znaim que había adelantado por la mañana y que se encontraba a 10 verstas de los franceses. En Grunt también se percibía una cierta alarma y miedo, pero cuanto más se acercaba el príncipe Andrei a las filas francesas, más seguro era el aspecto de nuestras tropas. Los soldados formaban en filas, vestidos con sus capotes, y los brigadas y los jefes de compañía contaban a sus hombres señalando con el dedo al pecho del último soldado de la sección y ordenándole que levantaran la mano. Repartidos por todo el campo, los soldados traían leña y ramaje seco,
y construían pequeñas barracas, riéndose alegremente y charlando entre ellos. Junto a las hogueras había soldados vestidos y desnudos, secando sus camisas y calcetines o arreglando las botas y los capotes, agolpándose alrededor de los peroles y los cocineros. En una compañía ya estaba preparado el rancho, y los soldados, con rostros ansiosos, miraban a los peroles humeantes y esperaban a la cata que en una escudilla de madera llevaba el intendente al oficial que se encontraba sentado en un tronco frente a su barracón. En otra compañía más afortunada, porque no todas tenían vodka, los soldados apelotonados se encontraban frente a una brigada picado de viruelas y ancho de espaldas, que inclinado el tonelete vertía vodka en los tapones de las cantimploras colocadas por turno. Los soldados, con rostros fervorosos, se llevaban a la boca el tapón, lo volcaban, y haciendo gárgaras y secándosela con las mangas del capote, se alejaban del brigada con el rostro alegre. Todos los rostros reflejaban tanta tranquilidad, como si todo estuviera sucediendo no ante el enemigo, antes de una batalla en la que se iba a perder, por lo menos la mitad del destacamento, sino en algún lugar de la patria, en espera de una parada tranquila. Habiendo recorrido el regimiento de los cazadores y las filas de los granaderos de Kiev, gallardos hombres ocupados en las mismas pacíficas actividades, el príncipe Andrei y el oficial superior, cerca del alto barracón del comandante del regimiento, que se distinguía de los otros, chocaron de frente con una sección de granaderos ante los que yacía un soldado desnudo. 2 soldados le sujetaban, y otros 2 blandían flexibles vergajos y le golpeaban rítmicamente con ellos en la espalda desnuda. El condenado gritaba artificialmente. Un grueso comandante no cesaba de caminar por delante de él, y sin prestar atención a sus gritos, decía: «Robar es vergonzoso para un soldado. Un soldado debe ser honrado, noble y valiente. Y si roba a su hermano, es que no tiene honor y es un canalla. ¡Más! ¡Más!». Y se oían los golpes y los desesperados pero falsos gritos. «¡Más! ¡Más!», decía el comandante. Un joven oficial, con expresión de incredulidad y sufrimiento en el rostro, se alejó del condenado, mirando interrogativamente a los ayudantes de campo que pasaban. Pero los ayudantes no dijeron nada. Se dieron la vuelta y siguieron avanzando. El artificialmente desesperado y falso grito del condenado se fundió inarmónicamente con los sonidos de una canción de baile que cantaban en la compañía de al lado. Los soldados estaban en círculo, y en el medio bailaba un joven recluta haciendo con los pies y con las bocas reiterados movimientos atrozmente rápidos. «Anda a bailar tú, Makatiuk», dijo un anciano soldado con una medalla y una cruz empujándole al círculo. «Pero yo no puedo bailar como él». «Venga». El soldado entró en el círculo, con el capote por encima de los hombros, con las condecoraciones que se sacudían en él, con las manos metidas en los bolsillos, pasó andando despacio por el círculo, sacudiendo apenas los hombros y entornando los ojos. Miró y fijó los ojos en los ayudantes de campo que pasaban. Era evidente que le era igual a quien mirara, aunque por la expresión de su mirada parecía tener ante los ojos a algún amigo con el que con esta mirada recordara una broma común. Se detuvo en el medio y de pronto se dio la vuelta. Saltó en cuclillas, dio 2 patadas con las piernas, se levantó, dio otra vuelta y sin parar, y empujando a los que estaban en su camino, salió del círculo. «Todos vosotros, dejad que bailen los jovencitos, vete a limpiar el fusil». Todo lo que vio se quedó grabado en la memoria del príncipe Andrei. Donde los dragones, el oficial superior fue a ver al comandante del regimiento, y el príncipe Andrei siguió solo hasta el frente. Nuestras filas y las del enemigo estaban lejos las unas de las otras en el flanco derecho y el izquierdo, pero en el medio, en el sitio en el que se habían acercado los emisarios,
Las filas estaban tan cerca que podían verse la cara los unos a los otros y hablar entre ellos. Además de los soldados que formaban filas, en este lugar había un montón de curiosos a ambos lados, riéndose, que miraban al extraño, y para ellos ajeno enemigo. Desde la mañana temprano, a pesar de la prohibición de acercarse a las filas, los mandos no pudieron librarse de los curiosos. Los soldados que estaban en las filas, algo fuera de lo común, ya no miraban a los franceses, sino que hacían sus observaciones sobre lo que iba a venir y esperaban aburridos al relevo. El príncipe Andrei se detuvo a observar a los franceses. «Mira, mira», le decía un soldado a su compañero, señalando a un mosquetero ruso que se había acercado con un oficial a las filas y hablaba rápida y acaloradamente con un granadero francés. «Mira qué bien charla. Ni siquiera el franchute puede seguirle. Prueba tú, Sidorov». «Espera, déjame escuchar. Fíjate», respondió Sidorov, que se consideraba un maestro hablando francés. El soldado al que señalaban los burlones era Dólokhov. El príncipe Andrei le reconoció y se puso a escuchar su conversación. Dólokhov y el jefe de su compañía habían ido a esas filas desde el flanco izquierdo en el que se encontraba su regimiento. «¡Más! ¡Más!», con inocente alegría y rostro grave, le instigaba Bykov, inclinándose hacia adelante y tratando de no perderse ni una de las, para él, ininteligibles palabras. «Más deprisa, por favor». «¿Qué dice él?» Dólokhov no respondió al jefe de su compañía. Se había dejado arrastrar a una acalorada discusión con el granadero francés. Hablaban, como es lógico, de la campaña. El francés afirmaba, confundiendo a los rusos con los austriacos, que los rusos se habían rendido y que huían corriendo desde el mismo Ulm. Dólokhov hablaba como siempre con un innecesario y algo afectado ardor. Decía que los rusos no se habían rendido, sino que se retiraban, y que donde se quisieran quedar, derrotarían a los franceses como en Krems. «Si aquí nos ordenan echaros, os echaremos», decía Dólokhov. «Cuidaos de que no os apresemos con todos vuestros cosacos», dijo el granadero francés. Los espectadores y oyentes franceses se echaron a reír. «Os obligaremos a bailar como bailasteis con Suvorov». «¿Qué pía ese ahí?», preguntó un francés. «Ah, una historia antigua», dijo otro, dando por hecho que se trataba de guerras anteriores. «El emperador le enseñará lo que es bueno a vuestro Subará y a los demás». «Bonaparte», iba a comenzar Dólokhov, pero el francés le interrumpió. «Nada de Bonaparte. Es el emperador», gritó enfadado. «Que el diablo te lleve». Y Dólokhov en ruso, groseramente, como un soldado, le injurió, y habiendo recogido su fusil, se alejó. «Vamos, Iván Lukich», le dijo al comandante. «Mira cómo habla en franchute», dijeron los soldados de las líneas de tiradores. «Ahora tú, Sidorov». Sidorov hizo un guiño, y dirigiéndose a los franceses, comenzó a escupirles rápidamente palabras incomprensibles. «Cari», «malá», «monsieur», «poscavili», «mutter», «casca», «musité», decía él tratando de dar una entonación expresiva a su charla. «Jo, jo, jo», «ja, ja, ja», «ju, ju». Se extendió entre los soldados el estrépito de una carcajada tan alegre y tan sana que involuntariamente se traspasó a las filas de los franceses, y parecía que después de esto había que descargar lo antes posible los fusibles, hacer saltar las minas e irse lo más rápido posible cada uno a su casa. Pero los fusiles continuaron cargados. Las aspilleras en las casas y en las fortificaciones siguieron mirando amenazadoramente hacia adelante, e igual que antes. Los cañones se quedaron bajados de sus abatrenes y amenazándose unos a otros. Capítulo 17. «Bueno», se dijo a sí mismo el príncipe Andrei,
El ejército ortodoxo no es tan malo. No parece en absoluto malo. En absoluto. En absoluto. Habiendo recorrido toda la línea del ejército, desde el flanco derecho al izquierdo, subió a las baterías, desde las que, según palabras del oficial superior que le había acompañado, se podía ver todo el campo. Allí bajó del caballo y se detuvo en el último de los 4 cañones. Por delante de los cañones paseaba sin cesar un artillero que se puso firme ante la vista de un oficial, pero que al hacerle una señal recuperó su indiferente y aburrido paseo. Por detrás de los cañones estaban los carros, y aún más atrás los postes para atar los caballos y las hogueras de los artilleros. A la izquierda, cerca del último cañón, había una cabaña que se había construido hacía poco, desde la que se oían las animadas voces de unos oficiales. Realmente, desde la batería, se cubría la vista de casi toda la disposición de las tropas rusas y de una gran parte de las del enemigo. Directamente enfrente, en el perfil del montecillo opuesto, se veía la aldea de Schöngraben. A la derecha y a la izquierda se podían diferenciar en 3 asentamientos, entre el humo de las hogueras, las masas de las tropas francesas, de las que era evidente que una gran parte se encontraba en la misma aldea y tras la montaña. A la derecha de la aldea, en el humo, parecía haber algo similar a una batería, pero a simple vista no se podía distinguir bien. Nuestro flanco derecho estaba dispuesto en una elevación bastante empinada sobre las posiciones francesas. Nuestra infantería estaba situada allí, y al final se podían ver los dragones. En el centro, donde se encontraba la batería de Tushin, desde la que el príncipe Andrei observaba la posición, estaba la pendiente y la cuesta más suave y directa hacia el arroyo que separaba nuestras tropas de Schöngraben. A la izquierda, nuestros ejércitos estaban contiguos a un bosque donde humeaban las hogueras de la infantería que cortaba leña. La línea de los franceses era más larga que la nuestra, y estaba claro que los franceses podían rodearnos por ambos lados y atacar. En el centro, tras nuestra posición, había un barranco hondo y escarpado, por el cual sería difícil la retirada de la artillería y la caballería. El príncipe Andrei se acodó sobre un cañón y, sacando su libreta, se apuntó el plan de distribución de las tropas. Hizo anotaciones a lápiz en 2 sitios con la intención de, en caso necesario, comunicarle al propio Bagration o al oficial del séquito que se encontrara con él sus dudas acerca de la corrección de la distribución de las tropas. Pensó lo primero en concentrar toda la artillería en el centro y lo segundo en llevar a la caballería hacia atrás, al otro lado del barranco. El príncipe Andrei, que estaba siempre con el comandante en jefe siguiendo los movimientos de las masas y las disposiciones generales y ocupándose continuamente de la descripción histórica de la batalla, en la acción que se avecinaba consideraba inconscientemente el futuro acontecer de las acciones de guerra solo en líneas generales. Solo concebía 2 grandes eventualidades del tipo siguiente. Si el enemigo se lanza al ataque sobre el flanco derecho, se decía a sí mismo, los granaderos de Kiev y los cazadores de Podolsk van a tener que mantener su posición hasta que los reservas del centro lleguen hasta ellos. En este caso, los dragones pueden golpear en el flanco y arrollar al enemigo. En el caso de ataque en el centro, pondremos a esa altura la batería central y bajo su protección ceñiremos el flanco izquierdo y retrocederemos escalonadamente hasta el barranco. Todo el rato que estuvo en la batería al lado de los cañones, no cesó de escuchar las voces de los oficiales, que hablaban en la tienda, pero como ocurre con frecuencia, no entendía una palabra de lo que hablaban. Recordando a los mariscales Laudon, Suvorov, Friedrich, Bonaparte y sus batallas, y tomando en consideración la disposición de las tropas que tenía ante sí,
como si fueran solamente cañones carentes de alma, él, analizando en su imaginación diferentes composiciones y supuestos, afianzaba su pensamiento con palabras francesas. De pronto, el sonido de una voz proveniente de la caballa le sorprendió tanto por su tono cordial y directo que comenzó a prestar atención. Era evidente que los oficiales se habían enfrascado en una charla cordial y filosofaban. No, querido, decía una voz agradable y que al príncipe Andrei le pareció conocida. Yo digo que si pudiera saberse lo que vendrá después de la muerte, nadie de entre nosotros la temería. Es así, querido. Otra voz más juvenil le interrumpió. Temas o no temas, de todos modos no puedes escapar de ella. Y aún así se teme. Vosotros sois muy listos, dijo una tercera voz varonil, interrumpiendo a ambos. Vosotros sois artilleros, y muy listos, porque podéis llevar todo con vosotros, el vodka y los entremeses. El propietario de la voz viril, que evidentemente era un oficial de infantería, se echó a reír. Los artilleros siguieron discutiendo. Y aún así se teme, continuó el primero. Se teme a lo desconocido, a eso, por mucho que te digan que el alma va al cielo. Pues nosotros sabemos que no hay cielo, que sólo existe la atmósfera. De nuevo la voz viril interrumpió al artillero. Bueno, invítanos a probar tus hierbas, Tushin, dijo él. Ah, este es ese mismo capitán que estaba sin botas en la tienda del cantinero, pensó el príncipe Andrei, reconociendo la agradable voz que filosofaba. Tú! Gritó el oficial de infantería. ¡Alyosha! Hermano, trae los entremeses de las cajas de municiones. Venga, venga, afirmó la voz del artillero. Y una pipa para mí por eso. O bien, al que había pedido el vodka y los entremeses le dio vergüenza, o al otro le dio miedo que pensaran que tacañaba, pero ambos callaron. Mira, llevas hasta libritos contigo, dijo la burlona voz masculina. Hay algo escrito sobre las circasianas. Comenzó a leer casi sin poder contener la risa, que a él mismo avergonzaba, pero que no podía evitar. Las circasianas son famosas por su belleza, y son dignas de su fama por su sorprendente blancura. En ese instante se escuchó un silbido en el aire, más y más cerca, más deprisa y más alto y más deprisa, y una bala, como si no hubiera terminado de decir todo lo que era necesario, con una fuerza inhumana, haciendo saltar chispas, cayó en la tierra cerca de la cabaña. Fue como si la tierra gritara a causa del terrible golpe. En ese instante saltó antes que nadie de la cabaña el pequeño Tushin, con la pipa en un lado de la boca. Su rostro bondadoso e inteligente estaba ligeramente pálido. Tras él salió el dueño de la voz viril, un oficial de infantería que salió corriendo hacia su compañía, abrochándose por el camino. Capítulo 18. El príncipe Andrei se quedó en la batería sin desmontar, mirando a las tropas francesas. Sus ojos se erraban sin saber dónde ponerse por el amplio espacio. Solo veía que la anteriormente inmóvil masa de franceses comenzaba a agitarse y que a la izquierda había realmente una batería. El humo aún no se había disipado sobre ella. 2 franceses a caballo, probablemente ayudantes de campo, galopaban por la montaña. Bajo la montaña, tal vez para reforzar las filas, se movía una pequeña columna de enemigos que se podía ver muy claramente. Aún no se había disipado el humo del primer disparo, cuando se vio un nuevo humo y un disparo. La batalla había comenzado. El príncipe Andrei dio la vuelta al caballo y volvió a galope a Grunt a buscar al príncipe Bagration. Tras de sí, escuchó que el bombardeo se volvía más intenso y más sonoro. Era evidente que los nuestros comenzaban a responder. Abajo, en el sitio en el que se habían acercado antes los parlamentarios,
se escucharon descargas de fusiles. Le Marrois acababa de llegar con la severa carta para Murat de Bonaparte, y el avergonzado Murat, deseando reparar su error, en ese mismo momento hizo avanzar sus tropas por el centro y las hizo rodear por ambos flancos, deseando ya para la tarde, para llegada del emperador, haber aplastado la insignificante destacamento que tenía frente a sí. «Ha comenzado. Aquí está», pensó el príncipe Andrei, sintiendo que la sangre comenzaba a fluirle al corazón. Al pasar entre las compañías que comían rancho y bebían vodka un cuarto de hora antes, vio por doquier el mismo rápido movimiento de soldados que escogían sus armas y formaban, y en todos los rostros reconoció ese sentimiento de agitación que había en su corazón. Ha comenzado. Aquí está. Terrible y alegre, decían los rostros de cada soldado y oficial con el que se encontraba. Sin haber conseguido aún llegar a las fortificaciones en construcción, divisó en la sombría luz de la tarde del día otoñal unos jinetes que galopaban a su encuentro. El primero, vestido con levita de general, burka y un gorro de astracán, montaba un caballo blanco. Era el príncipe Bagration con su séquito. El príncipe Andrei se detuvo para esperarle. El príncipe Bagration detuvo su caballo, y al reconocer al príncipe Andrei, le saludó con la cabeza. Continuó mirando hacia adelante, mientras el príncipe Andrei le relataba lo que había visto. La expresión de «¡Ha comenzado! ¡Aquí está!» también se reflejaba en el rostro firme y bronceado del príncipe Bagration, con los ojos entrecerrados y turbios como si no hubiera dormido. El príncipe Andrei, con intranquila curiosidad, miraba a ese rostro inmóvil y quería saber si pensaba y sentía, y qué era lo que pensaba y sentía ese hombre en aquel momento. ¿Hay algo tras ese rostro inmóvil?, se preguntaba a sí mismo el príncipe Andrei, mirándole. El príncipe Bagration afirmó con la cabeza en señal de acuerdo con las palabras del príncipe Andrei y dijo «bien», con una expresión tal como si todo lo que había sucedido y lo que le comunicaban fuera precisamente lo que él ya preveía. El príncipe Andrei, sofocado por la rápida cabalgata, hablaba con premura. El príncipe Bagration pronunciaba las palabras con su acento oriental con especial lentitud, como sugiriendo que no había que apresurarse. Sin embargo, espoleó su caballo al galope en dirección a la batería de Tushin. El príncipe Andrei, junto con el séquito, le siguieron. Tras el príncipe Bagration iba un oficial del séquito, el ayudante personal del príncipe Cherkov, un ordenanza, el oficial superior de servicio sobre un hermoso caballo inglés, un funcionario civil, un auditor que para saciar su curiosidad había solicitado acudir a la batalla, y otros cargos menores, cosacos y húsares. El auditor, un hombre grueso, de rostro orondo, con una ingenua sonrisa de alegría, miraba a su alrededor bamboleándose sobre su caballo con un extraño aspecto a causa de la ropa que vestía, sentado entre húsares, cosacos y ayudantes de campo. «Mire, príncipe, ¿quiere ver la batalla?», le dijo Cherkov a Volkonsky, señalando al auditor. «Pero ya le ha empezado a doler el pecho». «Basta ya», dijo el auditor con una resplandeciente, ingenua y a la vez astuta sonrisa, como si le resultara halagueño ser el objeto de las bromas de Cherkov y como si intentara a propósito parecer más tonto de lo que era. «Muy divertido, mi señor príncipe», dijo el oficial superior de servicio. Recordaba que en francés el título de príncipe se decía de una manera particular, pero no pudo dar con ello. En ese momento ya todos se habían acercado a la batería de Tushin, y frente a ellos impactó un proyectil. «¿Qué es lo que ha caído?», preguntó el auditor sonriendo cándidamente. «Galletas francesas», dijo Cherkov.
¿Quiere decir que matan con eso? Preguntó el auditor. ¡Qué horror! Y parecía casi deshacerse de satisfacción. Apenas había terminado de hablar cuando resonó inesperadamente un silbido que de pronto se interrumpió con el estrépito de haber golpeado en algo líquido, y ¡pum! Un cosaco que iba a la derecha y detrás del auditor se desplomó con su caballo en el suelo. Cherkov y el oficial superior de servicio se inclinaron sobre la silla y dieron la vuelta a los caballos para seguir adelante. El auditor se detuvo frente al cosaco, mirándolo con atenta curiosidad. El cosaco estaba muerto. El caballo aún se debatía. ¿Qué? Habría que levantarle, dijo con una sonrisa. El príncipe Bagration miró entornando los ojos, y al ver la causa de la turbación, se dio la vuelta indiferente como si dijera: no vale la pena entretenerse con estupideces. Detuvo su caballo con maneras de buen jinete, se inclinó ligeramente y arregló su espada, que se le había enganchado en la burca. La espada era antigua, diferente de las que llevaban entonces. El príncipe Andrei recordó un relato en el que se contaba que Suvórov, en Italia, le regaló su espada a Bagration, y en ese instante le resultó especialmente agradable ese recuerdo. Se acercaron a la misma batería en la que había estado Volkonsky, mirando el campo de batalla. —¿De quién es esta compañía? —le preguntó el príncipe Bagration a un artillero que se encontraba al lado de las cajas de municiones. Preguntaba: ¿de quién es esta compañía? Pero en esencia lo que preguntaba era: ¿no se estarán acobardando por aquí? Y el artillero lo entendió. —Del capitán Tushin, su excelencia —gritó poniéndose firme con voz alegre y terrible el pelirrojo artillero con el rostro cubierto de pecas. —Está bien —dijo Bagration reflexionando, y pasando al lado de los carros se acercó al último cañón. En el momento en el que pasaba, resonó un disparo de este cañón, ensordeciéndole a él y al séquito, y en el humo que rodeaba los cañones pudo verse a los artilleros que empujaban el cañón, y apresuradamente, con todas sus fuerzas, lo hacían rodar hasta su posición original. Un enorme soldado de anchos hombros, que llevaba un escobillón, saltó hacia la rueda con las piernas muy abiertas. Otro metía con manos temblorosas una bala en la boca del cañón. Un hombre pequeño y encorvado, el oficial Tushin, tropezando con la cola de la cureña, corrió hacia adelante, sin advertir la presencia del general, y haciéndose visera con la mano para poder ver. —Así es la cosa. —Añade 2 líneas más —gritó con voz tonante, a la que intentaba dotar de una gallardía que no iba con su figura. —El número 2 —dijo con voz fina—. —¡Fuego, Medvedík! Bagration llamó al oficial, y Tushin, con tímidos y torpes movimientos, habiéndose llevado 2 dedos a la visera, con un gesto de nada parecido a como saludan los soldados, sino más bien a como bendicen los clérigos, se acercó al general. Aunque la batería de Tushin estaba destinada para disparar sobre la cañada, disparaba con balas incendiarias sobre la aldea de Schöngraben, que se divisaba enfrente, y ante la que se movían grandes masas de franceses. Nadie había ordenado a Tushin dónde y con qué disparar, y él, aconsejado por su brigada Zaharchenko, al que respetaba mucho, había decidido que sería buena idea incendiar la aldea. —Bien —dijo Bagration al informe del oficial, y comenzó a mirar todo el campo de batalla que se abría ante él como considerando algo. Por el lado derecho era por donde más se acercaban los franceses. Bajo la colina en la que se encontraba el regimiento de Kiev, en la cañada del río, se escuchaba el retumbante traqueteo de los fusiles, y tras los dragones, mucho más a la derecha, un oficial del séquito le señaló al príncipe una columna de franceses que se acercaba a nuestro flanco. A la izquierda, el horizonte terminaba en un bosque cercano. El príncipe Bagration ordenó que 2 batallones del centro fueran a reforzar el flanco derecho. Un oficial del séquito se atrevió a advertir al príncipe
que si estos batallones se iban, las baterías quedarían desprotegidas. El príncipe Bagratión se volvió hacia el oficial del séquito y le miró en silencio con ojos apagados. Al príncipe Andrei le parecía que la apreciación del oficial del séquito era correcta y que realmente no se le podía objetar nada. Pero en ese instante, el ayudante del comandante del regimiento, que se encontraba en la cañada, galopó hasta ellos con la noticia de que enormes masas de franceses avanzaban por debajo y que el regimiento se había dispersado y se retiraba hacia los granaderos de Kiev. El príncipe Bagratión movió la cabeza en señal de acuerdo y aprobación. Fue al paso hacia la derecha y envió a un ayudante a dar la orden a los dragones de atacar a los franceses. Pero el ayudante enviado allí volvió al cabo de media hora con la noticia de que el jefe del regimiento de dragones se retiraba hacia el otro lado del barranco, ya que habían dirigido contra ellos un intenso fuego, y perdía hombres inútilmente, y por esa razón había ordenado a los tiradores que corrieran a internarse en el bosque. «Está bien», dijo Bagratión. Cuando se alejó de la batería, se escucharon también a la izquierda disparos en el bosque, y como se encontraba demasiado lejos del flanco izquierdo para que él mismo pudiera llegar a tiempo, envió allí a Sherkov a decirle al general superior, el mismo que presentara el regimiento a Kutuzov en Braunau, que se retirara lo más rápido posible al otro lado del barranco, porque era probable que el flanco derecho no tuviera fuerzas para detener por mucho tiempo al enemigo. Tushin y el batallón que le cubría fueron olvidados por completo. El príncipe Andrei escuchaba concienzudamente las conversaciones del príncipe Bagratión con los mandos y las órdenes que les daba, y reparó con sorpresa en que no daba ninguna orden, y que el príncipe solo trataba de aparentar que todo lo que hacía por necesidad, casualidad y la voluntad de los mandos, si no era por orden suya, sí al menos de acuerdo con sus intenciones. Gracias al tacto que demostraba el príncipe Bagratión, el príncipe Andrei advirtió que a pesar del carácter casual de los acontecimientos y su independencia de la voluntad del jefe, su presencia hacía mucho. Los mandos que se acercaban al príncipe Bagratión con rostros desolados se tranquilizaban. Los soldados y oficiales le saludaban alegremente y se animaban más en su presencia y hacían visible alarde de su valor ante él. Capítulo 19. El príncipe Bagratión, habiendo llegado al punto más alto de nuestro flanco derecho, comenzó a descender donde se escuchaba el resonar del tiroteo, y no se podía ver nada a causa del humo de la pólvora. Cuanto más descendían hacia la cañada, menos podían ver, pero se hacía más perceptible la cercanía del propio campo de batalla. Comenzaron a encontrarse con heridos. A uno que tenía la cabeza ensangrentada y no llevaba gorra, le llevaban 2 soldados sujeto por los brazos. Gemía y escupía. Estaba claro que la bala le había entrado por la boca o el cuello. Otro, con el que se encontraron, caminaba solo vigorosamente, sin fusil. Iba quejándose en voz alta y agitado, a causa de un dolor reciente, un brazo del que manaba sangre como de una botella, manchando su capote. Por su rostro parecía más asustado que dolorido. Acababan de herirle. Atravesando el camino comenzaron a descender por la pendiente, y en ella vieron algunos soldados tumbados. Se encontraron con una multitud de heridos, entre los que también había soldados sanos. Los soldados subían la montaña jadeando, y a pesar de ver al general, hablaban en voz alta y gesticulaban con los brazos. Enfrente, en el humo, ya se podían ver filas de capotes grises, y un oficial, al ver a Bagratión, salió corriendo con un grito tras los soldados que se marchaban en masa pidiéndoles que volvieran. Bagratión se acercó a las filas en las que aquí y allá resonaban los disparos acallando las conversaciones y las órdenes. Todo el aire estaba saturado del humo de la pólvora. Los rostros de los soldados
Estaban cubiertos de pólvora y excitados. Unos limpiaban los fusiles con las banquetas, otros añadían la pólvora, sacaban la carga de las bolsas y disparaban, pero no podían ver a quién disparaban a causa del humo de la pólvora que no se había llevado el viento, y se escuchaban con frecuencia los agradables sonidos de los zumbidos y los silbidos. ¿Qué es esto?, pensó el príncipe Andrei al acercarse a ese grupo de soldados. No puede ser una línea de tiradores porque están en grupo. No puede ser un ataque porque no se mueven. No puede ser un cuadro porque no están formando correctamente. Un anciano delgado de aspecto débil, el comandante del regimiento, con una agradable sonrisa y unos párpados que cubrían más de la mitad de sus ancianos ojos, otorgándole un aspecto dulce, se acercó al príncipe Bagration y le recibió como un anfitrión a un apreciado huésped. Informó al príncipe Bagration de que su regimiento había sufrido el ataque de la caballería francesa y de que a pesar de que el ataque había sido rechazado, el regimiento había perdido más de la mitad de sus soldados. El comandante del regimiento decía que el ataque había sido rechazado, ideando esta denominación militar para explicar lo que había sucedido en su regimiento, pero sin saber él mismo realmente qué era lo que había ocurrido en esa media hora en las tropas de las que era responsable y sin poder decir con certeza si el ataque había sido rechazado o su regimiento había sido masacrado por el ataque. Al comenzar la acción, solo supo que empezaron a volar balas y granadas por todo su regimiento y a caer soldados, y que después alguien gritó «¡La caballería!» y los nuestros comenzaron a disparar, y seguían disparando, hasta el momento ya no sobre la caballería que se había ocultado, sino sobre la infantería francesa que se había dejado ver en la cañada y abría fuego sobre nosotros. El príncipe Bagration asintió con la cabeza en señal de que todo era exactamente como él había deseado y supuesto. Ordenó a su ayudante que hiciera bajar de la montaña a los 2 batallones del 6º de cazadores junto a los que acababan de pasar. Al príncipe Andrei le sorprendió en ese instante el cambio que se había operado en el rostro de Bagration. Su rostro expresaba la ensimismada y alegre determinación que hay en un hombre que va a arrojarse al agua en un día de calor y está tomando carrerilla. No había ya ni ojos empañados por la falta de sueño, ni fingido aspecto de concentración. Los ojos redondos, firmes, de rapaz, miraban al frente animada y algo despreciativamente, sin detenerse en nada en particular, aunque en sus movimientos se mantenía su anterior lentitud y gravedad. El comandante del regimiento se volvió al príncipe Bagration rogándole que se alejara, dado que ese sitio era demasiado peligroso. Excelencia, por el amor de Dios, decía él, mirando a un oficial del séquito que le daba la espalda para pedirle ayuda. ¡Mire! Le hacía advertir las balas que aullaban, silbaban y cantaban sin cesar a su alrededor. Hablaba con el tono de reproche y de ruego con el que un carpintero le habla a un señor que ha cogido el hacha. Nosotros estamos acostumbrados, pero a usted le saldrán callos. Hablaba con un tono tal como si a él mismo no pudieran herirle las balas, y sus ojos, entrecerrados, daban a sus palabras una expresión aún más persuasiva. El oficial superior se unió en sus ruegos al comandante del regimiento, pero el príncipe Bagration no les respondió y únicamente ordenó que cesaran de disparar y que se situaran de modo que dejaran espacio para los 2 batallones que se acercaban. Mientras hablaba, parecía, a causa del viento que se había levantado, que una mano invisible descorriera de derecha a izquierda la cortina de humo que ocultaba la cañada y la montaña situada enfrente, y las filas de franceses que se movían por ella se hicieron visibles ante ellos. Todos los ojos se posaron involuntariamente en estas columnas francesas que se movían hacia nuestras tropas, serpenteando por los escalones del terreno. Ya podían verse los gorros de piel de los soldados, ya se podían diferenciar a los oficiales de los soldados y se veía cómo ondeaban las banderas.
Marchan bien, dijo alguien del séquito de Bagratión. La cabeza de la columna casi había descendido a la cañada. El enfrentamiento debía producirse en ese lado. Los restos de nuestro regimiento, que había entrado en combate, formaron apresuradamente y se echaron hacia la derecha. Tras ellos, adelantando a los rezagados, se acercaban bien alineados los 2 batallones del 6º de cazadores. Aún no habían llegado a la altura de Bagratión y ya se podía oír el paso duro y pesado que marcaba toda esa masa de gente. El que iba más cercano a Bagratión, por el flanco izquierdo, era el comandante del regimiento, un hombre de cara redonda y buena planta, con una expresión feliz y estúpida en el rostro. Era evidente que en ese momento no pensaba en nada, excepto en que marchaba bravamente junto a su jefe. Complaciente, marchaba con facilidad con sus musculosas piernas, como flotando, estirándose sin el menor esfuerzo y distinguiéndose así del pesado paso de los soldados que le seguían. En la pierna llevaba desenvainada una espadita delgada y estrecha, una espadita curvada, en nada similar a un arma, y mirando bien al jefe, bien hacia atrás, volvía ágilmente todo su fuerte talle sin perder el paso. Parecía que todas sus fuerzas estaban dedicadas a marchar del mejor modo posible junto a su superior, y sintiendo que lo estaba haciendo bien, se encontraba feliz. Izquierda, 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 derecha, izquierda. Parecía decir interiormente a cada paso, y con ese compás y con rostros severos se movía el muro de las figuras de los soldados, soportando el peso de las mochilas y los fusiles, como si cada uno de estos soldados dijera mentalmente a cada paso: izquierda, 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 derecha, izquierda. Un grueso mayor, jadeando y perdiendo el paso, evitó un arbusto del camino. Un soldado rezagado, jadeando, con rostro asustado por la falta que había cometido, alcanzó corriendo a la compañía. Una bala, cegando el aire, voló sobre la cabeza del príncipe Bagratión y su séquito y cayó en la columna. «Cerrad filas», se escuchó la presuntuosa voz del comandante del regimiento. Los soldados evitaron en arco el lugar en el que había caído la bala y un viejo caballero, un suboficial del flanco que se había detenido junto a las víctimas, alcanzó su fila, cambió el paso de un salto, se puso al ritmo de la marcha y miró con rostro enfadado. Izquierda, 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 derecha, izquierda. Parecía escucharse en el silencio amenazador y el rítmico sonido de las piernas que golpeaban el suelo al unísono. «¡Bravo, muchachos!», dijo Bagratión. «¡Hurra!», se extendió por las filas. Un sombrío soldado que iba a la izquierda miró al gritar a los ojos a Bagratión con una expresión tal como si le dijera: «Ya lo sabemos». Otro, sin mirar y como si temiera distraerse, abrió la boca, gritó y siguió adelante. Se les ordenó que se detuvieran y se quitaran las mochilas. Bagratión pasó junto a sus filas y se bajó del caballo. Le dio las riendas a un cosaco. Luego se quitó la burka y se la dio. Estiró las piernas y se enderezó el gorro en la cabeza. La cabeza de la columna francesa, con los oficiales al frente, se dejó ver por detrás de la montaña, pero nadie les vio. Todos miraban al hombre de baja estatura, con gorro de borrego, los brazos alineados a lo largo del cuerpo y los entonces brillantes ojos. «Que Dios os acompañe», dijo él con voz fuerte y firme. En un instante se volvió hacia el frente y, meneando suavemente los brazos, con paso torpe de jinete, avanzó como trabajosamente por el accidentado terreno. El príncipe Andrei sintió que una irresistible fuerza le lanzaba hacia adelante y experimentó una felicidad que le hizo olvidarse de todo en ese instante. Aquí tuvo lugar ese ataque sobre el que el señor Thiers dijo:
Los rusos se comportaron valerosamente, y cosa rara en una guerra, 2 masas de infantería marcharon con decisión la una contra la otra, y ninguna de las 2 cedió hasta la propia confrontación. Y Napoleón, en la isla de Santa Elena, dijo: algunos batallones rusos se comportaron de forma intrépida. Los franceses ya se encontraban cerca. El príncipe Andrei, que iba junto a Bagratión y ya distinguía claramente las bandoleras, las rojas espoletas e incluso los rostros de los franceses, vio claramente a un anciano oficial francés que, con las piernas torcidas y calzando unas botas, caminaba con dificultad por la montaña. El príncipe Bagratión no daba ninguna nueva orden, y todos seguían avanzando en silencio formando filas. De pronto, entre los franceses, zumbó un primer disparo, un segundo, un tercero, y por toda la formación enemiga se propagaron el humo y las descargas. Unos cuantos de nuestros soldados cayeron, entre ellos el oficial de rostro redondo que marchaba tan alegre y diligente. Pero en el mismo momento en el que resonó el primer disparo, Bagratión les miró y gritó: ¡Hurra! ¡Hurra! Un prolongado grito se difundió por nuestra línea, y abrazando al príncipe Bagratión y los unos a los otros, abandonando la formación, pero en alegre y animada multitud, los nuestros corrieron por la montaña en pos de las desbaratadas filas de franceses.